¿Qué tal, despierto? Bienvenido de nuevo a Small Things, bienvenido a este canal en el que vamos a estar abordando hoy una cuestión de esas existenciales. ¿Cómo ser tú mismo? Es algo que seguramente te has preguntado y que hoy vamos a tratar de resolverlo, así que vamos allá. ¿Cuántas veces te has sentido perdido o perdida sin saber realmente quién eres o qué quieres? Esta es la pregunta existencial por excelencia. ¿Quién soy? Sabios de todas las épocas han intentado contestarla y en mi experiencia creo que si resulta tan difícil dar una explicación sobre esto es precisamente porque las palabras no pueden abarcar esta respuesta. Es algo que simplemente se nos escapa. No es algo que puedas saber en este significado de la palabra, sino que es algo que sí que puedes experimentar. Fíjate que en Occidente sucede algo y es que hemos crecido pensando que nuestra inteligencia es puramente el intelecto, es decir, la capacidad de descubrir algo con todo lujo de detalle y de conocerlo, desgranarlo y de esta manera saber qué es. O sea que para nosotros la inteligencia es igual al saber. Y eso es una limitación enorme que nos hemos autoimpuesto en esta sociedad occidental. La verdad es que si te fijas en todas las tradiciones, como por ejemplo el yoga, todas las tradiciones ancestrales, hablan de que hay un tipo de inteligencia mucho más sutil que el simple intelecto que utilizas para descubrir las cosas de tu día a día. Es un tipo de inteligencia experimental, que se basa en sentir la vida y en una comprensión muy profunda que no requiere de explicación. Y ahí, justo ahí, en ese tipo de inteligencia, es donde se esconde la respuesta a esta pregunta. ¿Quién soy? ¿Y si por un momento te olvidas de querer saber y entender quién eres y te centras simplemente en sentirlo? Como dice Eckhart Tolle, si puedes sentirte totalmente bien no sabiendo quién eres, entonces lo que queda es lo que eres. El ser que es puro potencial, sin una forma definida, sin identidad, ni un rol que representar. Simplemente un campo de potencialidades y de posibilidades infinito. Bueno, en este vídeo voy a apuntarte hacia esa respuesta. No puedo dártela porque, como te he dicho, no se puede explicar en palabras, pero voy a tratar de apuntarte hacia la puerta que hay en tu interior y a través de la cual tú vas a poder sentir y comprender quién eres. Sígueme paso a paso, este va a ser un reto y a ratos va a parecerte que es contraintuitivo lo que te voy a proponer, pero no te olvides de una cosa, y es que aquí estás a salvo, estás contigo mismo, no hay ningún tipo de peligro, así que puedes permitirte probarlo y después me cuentas. Vamos allá. Si alguna vez has tenido esa charla con un amigo y le has dicho, no sé quién soy, no sé qué hacer, es muy probable que te haya contestado algo como, simplemente tienes que ser tú mismo. Y tú habrás pensado, ya claro, pero ¿cómo? ¿Cómo consigo yo ser yo mismo? Como si fuera tan fácil, ¿verdad? Bueno, pues lo primero para desentrañar este misterio es descubrir quién no eres. Porque esa es la gran ilusión y esa es la gran trampa en la que caemos continuamente y que no nos permite llegar al fondo de la cuestión. Así que ten claro que tu ego es quien no eres. La identidad que emana de tu ego y que tu ego trata continuamente de defender, justamente esto es lo que no eres. Por ejemplo, eres Ana de Madrid, enfermera de profesión, casada, con una hija. No, todo esto describe tu identidad y describe tu situación actual, describe los roles que representas en tu día a día. Es como un papel en una película, pero en este caso es tu película, es la película de tu vida, pero sigue siendo un rol. Este rol es como un velo que cubre la respuesta que estás buscando y que te impide verla, igual que las nubes te impiden ver el sol. Digamos que tu ego se identifica muchísimo con este rol y no quiere dejarlo ir. Ni este rol ni los varios que puedas tener, no quiere dejarlos ir, se apega fuertemente. Esto te provoca que sientes que si dejases de ser este rol, entonces ¿quién eres? ¿Qué eres? Te entra esa pregunta, te entra esa ansiedad y sientes que vas a sentirte aún más perdido o aún más perdida si dejas este rol de lado, si dejas esta identidad. Sientes de alguna manera que vas a morir. Pero no es cierto, es tu ego el que cree que vas a morir si dejas de lado esta identidad y este rol. Sé que te va a parecer raro y que tal vez me dirás que no quieres dejar de ser quien eres, que ya estás a gusto siendo quien eres, pero te invito a que pruebes esto por un momento y verás. Deja de definirte
por un momento, ni para ti ni para los demás. Deja de definirte, deja de identificarte con ese rol, con esa historia, con esa identidad que hemos puesto antes como ejemplo, la de Ana, que es enfermera, que tiene una hija, que está casada, que vive en Madrid. Olvídate de todo eso. Créeme, no vas a morir. Si dejas eso de lado por un momento, lo que vas a hacer en realidad es entrar en contacto con la vida misma. Deja de lado también lo que los otros definen sobre ti, cómo los otros te ven, cómo los otros te definen. Déjalo de lado también durante unos minutos. Cada definición que haces de ti, cada una de estas, es una manera de limitar el campo infinito de posibilidades que realmente eres. Y es una manera de encerrar ese campo infinito de posibilidades en una forma específica, la forma específica de tu identidad. Si otros te están definiendo, al final no deja de ser su problema, son ellos los que están experimentando esta limitación al limitarte, pero no tú, así que no te identifiques con esto tampoco. Piensa que los egos al final quieren ver a otros egos, así que cuando otra persona, vamos a poner aquí a otra persona que te ve, esta persona te ve a ti como esta identidad, como este ego, lo que está sucediendo es que es su ego viendo al tuyo. Son dos egos que se están reconociendo. Es decir, que esta persona no está viendo la verdadera esencia que hay en ti y se pierde la magia del momento presente para poder llegar a esa apreciación y descubrir quién eres realmente. Para llegar a esta comprensión profunda sobre quién eres tú realmente, tienes que estar dispuesto a dejar de lado esto, aunque sea por un rato. Tu identidad y tu rol, por un rato, los vamos a dejar aquí aparte, en un rincón. Te estarás preguntando por qué los egos se vuelven tan adictos a ser este tipo de roles o a verlos en los demás. Pues todo esto parte de un pensamiento de base que es el origen de todo lo que tiene que ver con el ego, que es el de no soy suficiente. Este es el pensamiento a partir del cual nace el ego y además del que se alimentará durante toda tu vida. Creer que no eres suficiente tal y como eres, que tienes que añadir más y más a tu identidad. Creer que tienes que representar un rol para de esta manera obtener las cosas que harán que tu ser esté completo y dejar de sentirte insuficiente. Esto es un poco como cuando te creas un perfil en una red social, seguro que lo has hecho alguna vez, y te aparecen esos mensajes que dicen: tu perfil está completado al 20%. Añade tu profesión, tu lugar de nacimiento y tu fecha de nacimiento y tus aficiones para que tu perfil esté completado al 100%. Entonces tú añades toda esa información y ya está, tu perfil ya está completo. Bravo, perfecto, pero de alguna manera tú sabes que tú eres mucho más que lo que has escrito ahí en el perfil de esa red social, ¿verdad? Ese perfil es como una caricatura de quien tú realmente eres. Bueno, pues con esto pasa igual en tu vida real. Piensas que necesitas añadirle a quien tú realmente eres un estatus social, una profesión, una imagen personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora es cuando te das cuenta de que, igual que pasa con el perfil en la red social, esto no es más que una caricatura de tu verdadero ser, de tu verdadera naturaleza, de infinitas posibilidades y potencial. Es muy importante que te des cuenta de esto, de cómo el hecho de que te crees una identidad basada en todo esto que has ido añadiendo encima de tu esencia, realmente te está limitando. Piensa un momento, ¿qué pasaría si cuando interactúas con otras personas o situaciones no te centras en ser ese perfil? Como cuando entras a una red social por primera vez y aún no has puesto nada, ni tu nombre, ni tu foto, nada, eres solo un icono vacío. Y estás ahí y puedes interactuar siendo nadie. ¿Y si en lugar de centrarte en actuar como Ana, en lugar de actuar como lo haría una enfermera o como lo haría una mamá, o cualquiera de tus definiciones, simplemente observas? Observas la situación en la que estás, la persona delante de la que estás, observas siendo simplemente pura presencia. Esta presencia que eres siempre está ahí, pero lo que pasa es que queda enterrada por toda tu identidad, que al final termina tomando todo el protagonismo. Simplemente lo que tienes que hacer es invertir el orden y hacer que la presencia se coloque aquí arriba. Haz que tu presencia se coloque por encima del pensamiento de que no eres suficiente y por encima de toda la identidad que te has creado, de todo ese rol que estás representando en tu vida. Haz que esta presencia pase a estar en la capa de encima y deja a tu identidad una capa por debajo. La trampa aquí está en que de alguna manera nos hemos olvidado de que hay algo más que esa forma tan definida con la que nos identificamos, nuestra identidad. Hay algo que va mucho más allá. Tú no eres esta forma.
tú eres lo que está más allá de esta forma. Te pongo un ejemplo, tengo aquí una botella de agua. Igual que el agua no es la botella, eso es algo que todos sabemos. Si pones el agua en una botella, puede parecer que siempre tuvo y que siempre tendrá la forma de la botella. Pero si el cristal de repente desaparece, tú sabes que lo que queda es simplemente el agua, sin ningún tipo de forma definida, pero con infinitas posibilidades de convertirse en cualquier tipo de forma. Bueno, pues tu ego hace que pienses que eres esta botella y se ve como un jarrón o como un vaso o como una botella, en fin, se da una forma en particular. Esa forma es tu identidad, así que tú y todos, en realidad, somos el agua, no la botella, ni el jarrón o el vaso, etcétera, etcétera. Eso que siempre has oído de que todos somos iguales, de que todos somos uno con la vida, pues justamente a esto es a lo que me refiero. Más profundo que nuestra capa de forma y de identidad, hay una capa, la que yo llamo presencia, que tú puedes llamarlo espíritu, alma, campo unificado, en fin, como tú quieras, pero existe esta capa que está más allá, ese sustrato que hay por debajo de la forma definida que tu ego te ha dado, tal vez en forma de botella o en forma de Ana, enfermera de X años que vive en Madrid y que tiene una hija y que está casada. Esa es la forma que tú te has dado a ti misma, que tu ego ha creado para ti y ha encerrado toda tu esencia, que sería como este agua, en esa forma definida y ha limitado sus posibilidades. Pero tienes que entender que tú eres como el agua, eres el trasfondo que hay más allá. Eso es lo que realmente eres, sin forma y sin limitaciones. En tu estado definido de identidad, siempre al final vas a ser superior a algunas personas e inferior a otras, según tú te evalúes. Y de ahí nacerá el sentimiento de no soy suficiente o soy mejor. Ambos son pensamientos que nacen y que refuerzan al ego. Pero cuando entras en contacto con esta realización, cuando entras en contacto con esta capa más profunda de quién eres, no puedes sentirte inferior o insuficiente. Y desaparece totalmente el sufrimiento que todo esto de aquí te está provocando. Tampoco te vas a sentir superior, pero es que tampoco lo vas a necesitar o querer, porque el que quiere y el que necesita sentirse superior es el ego. Y esa es la búsqueda que te roba la paz que tanto anhelas. Así que de este estado es de donde nace la verdadera autoestima, el verdadero amor propio. El verdadero amor propio nace de un profundo sentido de humildad, no de superioridad. Aunque a tu ego esto ahora mismo le parezca imposible, pero si le das un tiempo para reflexionarlo, lo vas a entender y lo vas a comprender y lo vas a sentir, que es lo más importante de todo. Esto es así porque el verdadero amor propio que sientes por ti mismo no depende de nada ni de nadie. Nada ni nadie te puede robar este estado de presencia que eres cuando entras en contacto con él. Así que ya para terminar, déjame recordarte que ser tú mismo no es una cuestión de saber quién eres en un sentido intelectual. Es algo que podrás sentir. Es una comprensión profunda del mar de potencial y de posibilidades infinitos sin forma que está encerrado dentro de la forma que te has dado con tu identidad, como el agua está encerrada dentro de esta botella. Si quieres entrar en contacto con esta comprensión profunda, tienes que estar dispuesto a dejar ir por un rato tu identidad, a convertirte en nadie, a hacer desaparecer la botella y así acceder al agua sin forma que eres tú en tu esencia. Espero que puedas probarlo, sé que es algo un tanto abstracto, un tanto confuso, pero ya te digo, es una cuestión experimental, tienes que sentirla. Si tratas de entenderla intelectualmente, te vas a perder. Y es por eso que esta sigue siendo una pregunta que en Occidente nos cuesta tanto responder y que sigue generando tantísimo debate y tantísima búsqueda, porque intentamos abordarlo desde el intelecto. Y eso no hace más que añadir más confusión. Así que atrévete a dejar por un lado tu identidad, a dejar por un lado tu rol por un rato y simplemente sentir tu presencia, colocarla como lo primero. Experimentar ese agua sin forma que eres, ese éter, esa esencia de la que siempre hablamos, siéntela sin ponerle ninguna forma, sin ponerle ninguna etiqueta, y ahí vas a descubrir realmente quién eres tú y cómo ser tú mismo. Gracias por acompañarme en este vídeo y ya sabes, si quieres ver más vídeos como estos, simplemente escríbeme aquí en los comentarios qué otras preguntas existenciales te gustaría ver abordadas desde el punto de la mentalidad sin ego que siempre tocamos aquí en Small Things.
Agradecerte una vez más tu compañía y ya sabes, suscríbete al canal si quieres más vídeos como este y no perderte ninguno porque van a seguir viniendo y estamos preparando muchísimo, muchísimo contenido. Si quieres profundizar más en entender de dónde nace el ego, de dónde nace toda esta capa de sufrimiento que nos distorsiona la percepción de la realidad, que nos hace sentirnos tan alienados de nuestra esencia interior, te recomiendo que veas la clase gratuita que he grabado. Te voy a dejar por aquí en las tarjetas el enlace y también en el primer comentario. Así que ahí puedes ir a ver esta clase totalmente gratuita. Te desvelo muchísimo más sobre todo esto. Y nada más, nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.